Hola, soy Eduardo, me dicen Edu, y soy tartamudo. En séptimo básico estaba en un liceo que no me gustaba mucho, pero lo que sí me gustaba es que dentro de las asignaturas estaba inglés, que siempre me encantó. Mi profesora de inglés se llamaba Patricia Larcón, y era una señora bajita, de pelito castaño, corto, rizado, siempre con su delantal blanco, que se fijó rápidamente en mí porque yo me sentaba adelante y me iba bien a sus pruebas. En una de sus clases en que estábamos viendo cómo se decían los útiles escolares en inglés, me pidió que yo leyera una lista desde el pizarrón. Yo nunca lo había hecho, así que me puse súper nervioso. Me paré, respiré hondo y la leí. Map, calendar, pencil, ruler, eraser. Nah. Un éxito. Una pronunciación perfecta y mis compañeros sorprendidos. En la siguiente clase seguíamos viendo los útiles y como yo ya lo había hecho de manera estelar, por cierto, me pidió que los volviera a leer. Así que yo, confiado, me puse de pie, veloz, tomé aire, inflé el pecho y comencé. Map. ¿Qué era eso? Se me trababa la palabra. Mientras tanto, un silencio sepulcral a mi espalda. Al tercer, comencé a sentir las risas de mis compañeros detrás de mí, la mirada estupefacta de mi profesora, y yo con mi cara que sentía que se me derretía de lo caliente que estaba. Lo único que yo quería era salir rápido de ese suplicio, así que lo que hice fue forcé la palabra, y lo que salió fue un calendar, pencil, ruler, eraser. La profesora no supo qué decirme y lo único que me pidió fue que me sentara. Yo sentado en mi silla, quería desaparecer. Estaba rojo como tomate. Y a partir de ese momento, nunca más me animé a participar en clases por miedo a tartamudear. La tartamudez es una condición neurobiológica involuntaria que se define como la sensación de pérdida de control del habla. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tartamudeamos sabemos lo que queremos decir, pero a veces sentimos que las palabras no nos salen. Y cuando esto pasa, lo único que queremos es rápidamente recuperar el control del habla. Y para esto, ¿qué es lo que hacemos? Forzamos. Cuando forzamos, se desencadenan los signos típicos de la tartamudez. Repeticiones de sílabas en una palabra, repeticiones de palabras de una sílaba, bloqueos, prolongaciones y repeticiones de sonidos. El psicólogo tartamudo Joseph Sheehan en los 70 describió la vivencia de este conjunto de signos llamados tartamudez como un iceberg, donde lo que se ve es todo lo que ustedes ven en alguien que tartamudea. Y lo que no se ve son los sentimientos que la persona tiene por hablar así. Sentimientos de rabia, culpa, ansiedad, baja autoestima. Actualmente es la neurodiversidad más conocida y a la vez más desconocida que existe, porque a todos se nos viene algo a la cabeza cuando escuchamos la palabra tartamudez, pero nadie podría definir exactamente qué es. ¿Por qué no hablamos de tartamudez? Porque por una parte estamos las personas que la tenemos
y que nos da vergüenza, así que no nos animamos a hablar de ella. Y por otra parte están las personas que no la tienen, que piensan que por preguntar sobre ella van a incomodar a quien la tiene, así que evitan hacerlo. Y al final todo queda en un círculo vicioso de desconocimiento. ¿Y qué es lo que genera esto? Que se perpetúe una serie de mitos respecto a la tartamudez. Que todos los tartamudos hablamos igual al chanchito porqui. O que todos los tartamudos tartamudeamos igual. Cuando en realidad hay tantas formas de tartamudear como tartamudos existen en el mundo. Cuando yo estaba en primero medio, mi papá me pidió que le comprara un diario cuyo nombre siempre se me hizo difícil de decir sin tartamudear. Así que cuando me lo pidió inmediatamente sentí ansiedad porque yo no quería pasar por la vergüenza de tartamudear frente a alguien más. Todo el camino rumbo al kiosco fui pensando qué palabras, qué combinaciones de sonidos voy a usar para decir el nombre del diario sin tartamudear. Lamentablemente iba tan nervioso con las manos sudadas que no se me ocurrió ninguna técnica para disimular mi tartamudez. Y lo único que se me ocurrió fue, antes de llegar al kiosco, sacar un cuaderno, anotar el nombre del diario en una hoja, sacar esa hoja y guardarla. Al llegar al kiosco había una señora muy amable, a la que no le dije nada, y solamente le entregué la hoja. Ella me miró extrañada, la leyó, fue a buscar el diario, me entregó el vuelto, y a continuación me dice, muchas gracias. Es que la señora pensaba que yo era sordo. Eso me hizo sentir frustrado porque no había sido capaz de hacer algo tan fácil como comprar el diario solamente por el miedo a hablar distinto. Los sentimientos que yo tenía por hablar así se hicieron una constante. Me hicieron vivir por inercia, sin mucha ambición, porque la ambición por querer ser alguien en la vida y el miedo al ridículo que yo sentía por hablar así, siempre luchaban y terminaba ganando el ridículo. A pesar de que dentro de mí sentía un fuego que quería salir, pero el miedo siempre me ganaba. Era como si yo estuviera en un hoyo en el suelo y mi tartamudez constantemente me estuviera machacando para no salir de ahí. Esa lucha entre querer dejar salir quién era yo y el miedo a hacerlo por cómo hablaba se fue haciendo mayor, sobre todo cuando empecé a trabajar. Yo soy psicólogo laboral y por mi profesión tenía que hablar con muchas personas todos los días. Y eso, saben que básicamente por exposición me fue ayudando a perderle el miedo a hablar con la gente, a perderle el miedo de hacer cosas tan fáciles como, por ejemplo, saludar frente a un piso lleno de colegas en vez de pasar con la cabeza agacha evitándolo. Y esa lucha paulatinamente se fue inclinando más hacia el lado de ir avivando mi fuego. En el 2020 ya sentía que era momento de ir enfrentando estos miedos que yo tenía muy dentro de mí, por cómo hablaba, ¿cierto? Y aprovechando que estábamos todos encerrados por, la pandemia, se me ocurrió la idea de crear contenido en Instagram y TikTok con la idea de contar mi experiencia como tartamudo, con la idea también de irme sintiendo más a gusto con mi forma de hablar, pero también con la idea de visibilizar. Porque existen muchas ideas falsas respecto a la
tartamudez que al día de hoy persisten y nos hacen estar pintados como ciertas personas ahí en la sociedad, ya que tienen unas habilidades un poquito menores que el resto. La respuesta a mi idea de crear contenido fue increíble. Muchos mensajes y comentarios de chicos que tartamudeaban, de adultos que tartamudeaban, de papás que tenían hijos que tartamudeaban a los que no sabían cómo ayudar. Me fui sintiendo menos solo, fui sintiendo que estaba ayudando a las personas, pero también, por primera vez, sentí que estaba haciendo algo que realmente me apasionaba, que era hablar de tartamudez. En el 2022 ya tenía un trabajo con el que no me sentía muy a gusto, así que renuncié. Pero al mismo tiempo dije, ok, ahora que voy a tener más tiempo libre, voy a tomarme en serio esto de la creación de contenido y voy a hacerlo de tal forma que llegue a ser el influencer tartamudo más reconocido de Latinoamérica. Renuncié a mi trabajo a finales de marzo. En abril retomé la creación de contenido y para agosto de ese año ya tenía 40.000 seguidores en Instagram y 100.000 en TikTok. Y todo eso me hizo lograr hitos que jamás imaginé. Todo lo que fui logrando no significaba que yo no tuviera miedo de mostrar mi tartamudez, porque lo seguía teniendo, lo sigo teniendo al día de hoy, sino que significaba que estaba haciendo lo que quería a pesar del miedo que me daba. Ya no estaba dejando que mi tartamudez me machacara contra el suelo, sino que estaba dejando salir a quien siempre quise ser. Tal como ellos lo hicieron. Cada una de las personas que están viendo tuvo o tiene tartamudez. Y así como yo, se animaron a salir adelante a pesar del miedo que les daba hablar con otras personas. Pero con todo lo que había hecho también me di cuenta de que aún faltaba mucho por hacer en términos de visibilidad e inclusión y educación. Todo este trabajo me hizo aprender dos cosas. Que el problema de la tartamudez no es tartamudear. El problema son esas personas que no saben escuchar a quienes hablamos distinto. Y también la importancia de visibilizar. Porque la tartamudez está presente en el 5% de los niños en edad preescolar, con un 80% de remisión espontánea, es decir, que se va naturalmente, y un 20% de permanencia. Porque es algo que 80 millones de personas tenemos en el mundo. Esto es como el 1% de la población. Y si seguimos esa lógica, al menos, si hoy somos 100, al menos uno de ustedes tartamudea. Al menos uno de ustedes ha pasado lo mismo que yo. Las dificultades que yo viví, muchas veces autoimpuestas, se podrían haber evitado si primero yo me hubiera animado a conversar sobre lo que mi tartamudez me hacía sentir. Y segundo, si las personas hubieran sabido escucharme desde un principio y no me hubieran hecho sentir como que mi forma de hablar era algo que tenía que cambiar. ¿De qué manera?
completándome las palabras, apurándome, diciéndome, tranquilo, relájate, respira, riéndose de mí en clases, riéndose de mí en el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para realmente escuchar al otro? Algo que es muy fácil, pero que en nuestros tiempos parece ser muy complejo. Y este algo es dar tiempo. Dar tiempo para que la persona termine lo que quiere decir. Y curiosamente, esta sugerencia no aplica solamente para quienes tartamudeamos, sino que aplica para cualquier persona. Hoy estoy aquí para invitar a las personas que no tartamudean a que cambien la forma en que piensan de quienes sí lo hacemos. Y también estoy aquí para cambiar la forma en que las personas que tartamudean piensan de sí mismas. Pero para que esto pase, la sociedad primero tiene que aprender que hay muchas formas de hablar y que lo único que necesitamos es aprender a escucharnos el uno al otro, con atención, con respeto y sobre todo con empatía. Hoy también estoy aquí para decirle a él y a todos ustedes, que en la vida no hay nada de qué avergonzarse, no hay nada que temer, y que esas que fueron sus grandes debilidades, sin lugar a dudas, se van a convertir en sus grandes fortalezas. Muchas gracias.